La pandemia del COVID-19 y las medidas implementadas por el gobierno peruano para evitar su propagación, como la cuarentena o cierre de fronteras, han impactado en mayor o menor medida a las empresas, limitando sus operaciones y en algunos casos paralizándolas. La respuesta del gobierno, a fin de ayudarlas a enfrentar sus necesidades de liquidez y de esa forma evitar la ruptura de la cadena de pagos, por ejemplo a trabajadores y proveedores, ha sido impulsar un programa sin precedentes en nuestro país que les permita obtener, a través de las empresas del sistema financiero, créditos asequibles que cuentan con una garantía del Estado peruano. Este programa, denominado Reactiva Perú, ha sido aprobado mediante Decreto Legislativo 1455 y desarrollado en un reglamento operativo, habiendo sido ambas normas objeto de múltiples modificaciones. Si bien el programa ha tenido una gran acogida, no es menos cierto que para poder acceder a él, las empresas han tenido que satisfacer determinados requisitos y criterios de elegibilidad, así como asumir compromisos que deberán honrar durante la vigencia del crédito, cuyo incumplimiento podría colocarlas en una situación donde tengan que enfrentar riesgos legales de diversa índole. A través de Reactiva, y siguiendo las regulaciones que están establecidas tanto en el decreto legislativo como en el reglamento operativo, los bancos otorgan el préstamo y posteriormente obtienen una garantía del gobierno nacional al préstamo otorgado. Y esa garantía va desde el 80% del monto del crédito hasta el 98% del monto del crédito, dependiendo claramente del monto del financiamiento otorgado a la empresa que se acoge al programa. ¿Cuándo debo pensar en acceder a un Reactiva o en qué supuestos debería pensar en acceder a un Reactiva? Reactiva no está pensado para aquellas empresas a las cuales la pandemia claramente no ha afectado o no ha, golpeado de manera significativa la capacidad de esta empresa de generar flujo y por ende de poder tener capital de trabajo. Está pensado para aquellas empresas que, contrario a estas empresas que no se han visto afectadas, han tenido que cerrar locales, han tenido que cerrar negocio, no han podido hacer ventas al público, no han podido prestar ningún tipo de servicios y por ende tienen un problema de capital de trabajo que les está impidiendo poder cumplir con obligaciones frente a trabajadores y proveedores. De alguna manera, cualquier empresa puede acceder a un préstamo de Reactiva y aquí hago un comentario adicional porque también hemos recibido muchas consultas sobre esto. También pueden acceder a Reactiva las asociaciones. Por ejemplo, las asociaciones educativas, los colegios han podido acceder a un préstamo bajo Reactiva, los clubes que por producto de esta pandemia están viendo reducidos sus ingresos producto de cuotas de mantenimiento o alquiler de locales y demás, también pueden acceder a un préstamo de Reactiva. Lo importante es simplemente que tengan un registro de ventas, porque sobre la base de ese registro de ventas es que se logra parametrizar, digamos, el monto del financiamiento que se va a otorgar. Lo que no se quiere es que uno tome un financiamiento a una tasa más baja para pagar una deuda más cara. Siguen sin poder ser utilizados para el pago de obligaciones vencidas. Vale decir, si yo empresa, a la fecha de acogerme al programa Reactiva Perú, le debía 3, 4 o 5 cuotas a un banco, no puedo utilizar esos fondos para ponerme al día con ese banco. Esas son obligaciones vencidas. Pero lo que sí puedo hacer es utilizar los fondos de Reactiva Perú para pagar la cuota que va a vencer. Por ejemplo, si yo tengo un financiamiento cuya cuota vence el 25 de julio, y no estoy generando ingresos, no tengo capital de trabajo para poder pagar ese financiamiento que típicamente pagaría con cargo a mi capital de trabajo, podría utilizar los fondos de Reactiva para ello. Primero, definitivamente hay que identificar cuáles son los riesgos que se puede dar en el programa. ¿Cuáles son los riesgos que se puede dar en el programa relacionados a la actividad de la empresa cuando ésta solicite el dinero o cuando ésta ya lo tenga y haga uso de este mismo dentro de la empresa? Es fundamental, claro, que el representante de la empresa haga una identificación de esos riesgos y una evaluación de los mismos. El empresario puede desde el inicio decir, yo no quiero cometer delitos, señor. Yo no quiero cometer estos delitos, pero tiene que reconocer que él forma parte de una organización empresarial con otras personas, ¿vale?
¿Qué otra cosa más se puede recomendar? Es que cuando ya tengas todo esto, ya lo tengas identificado tu riesgo a partir de una evaluación y tengas el control ya puesto por encima, tienes que sensibilizar al personal. Tienes que sensibilizar al personal para que esto funcione, porque no es solamente hacer un programa de cumplimiento cosmético o que simplemente está acomodado en los papeles, sino tiene que funcionar, tiene que ser realidad. Entonces tienes que capacitar a las personas que forman parte de esos procesos de control de esos riesgos en el marco de ese programa de cumplimiento que tú implementarías, ¿no? Entonces, a partir de esa sensibilización de esas personas, claro, ya puede el programa de alguna otra manera no funcionar a partir de miedos, sino a partir de valores, que es lo más importante dentro de un programa de cumplimiento. Hay que entender que estas consecuencias del PARC, del acogimiento al PARC, la refinanciación, la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones, la protección patrimonial que aplica por naturaleza en un procedimiento concursal, en principio no le serían oponibles al titular del crédito que haya nacido bajo el programa Reactiva, entidad financiera o el Estado. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta lo que mencionaba Luis Ernesto, ¿no? Hay que pensar cuáles son las condiciones particulares en las cuales yo me he obligado y no solamente en cuáles son las reglas del programa a nivel legislativo, ¿no? Porque eventualmente podría ser que se generen, por ejemplo, aceleraciones como consecuencia del sometimiento al PARC por las disposiciones contractuales que sean aplicables, y no sea que simplemente no se va a refinanciar y lo sigo pagando en condiciones normales, sino que quizás se genere algún efecto contractual derivado de mi decisión de someterme al PARC, ¿no? Más allá de los efectos ya comentados. Y el otro escenario, la liquidación, ahí aplica otra regla, y otra regla que sí estuvo desde un inicio de la creación del programa Reactiva. Y según esta regla, que tampoco es del todo clara, los créditos, acá sí se hace referencia a los créditos de titularidad del Estado, es decir, el derecho del Tesoro Público a recibir el reembolso, dice la norma, el decreto legislativo del Reactiva, que no será parte de la masa concursal de liquidación. Probablemente eso signifique que el derecho del Estado a cobrar, como consecuencia de que previamente se le ejecutó la garantía, ese derecho no estará sujeto a las reglas de pago de una liquidación. Se habla de concursal, con lo cual podría entenderse que estamos en el marco de un procedimiento concursal necesariamente. Queremos agradecer a todos los asistentes por haberse unido a nuestro webinar el día de hoy, a nombre del Estudio Checopar y de todos los que hemos presentado el día de hoy este webinar, y cualquier duda, cualquier consulta que pudieran tener, pueden contactarnos o visitar nuestra web, como ya indicó Luis Ernesto.